¿qué es lo que más le importa a Cristo sobre sus leyes? En Mateo 23:23, Jesucristo reprende a los fariseos diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe». Empecemos notando que Cristo no los regañó por vivir la ley del diezmo de manera estricta. A veces pensamos, esos fariseos eran unos exagerados, pero aquí Cristo no los reprendió por diezmar hasta lo más pequeño y casi sin valor. No los reprendió por ser tan minuciosos. Pero entonces, ¿por qué sí los reprendió? Por hacer esto y al mismo tiempo dejar la justicia, la misericordia y la fe. Pero aquí es donde se complica la cosa, porque antes de enlistar lo que habían dejado de lado, Jesús enmarca esta lista como lo más importante de la ley. Un segundo, ¿Cristo estaba poniendo unas leyes sobre otras? En la página 58 del manual La enseñanza, el llamamiento más importante, se cita a Joseph F. Smith hablando del error que constituye hacer un énfasis especial o único en un principio o práctica del Evangelio. Este énfasis exclusivo sobre un principio, dijo Smith, da un aspecto falso del Evangelio del Redentor a quienes apoyan esta idea. Tergiversa sus principios y enseñanzas y los hace discordantes. Este punto de vista es innatural. Todo principio y toda práctica revelados de Dios son esenciales para la salvación del hombre, y el anteponer indebidamente uno de ellos, escondiendo y opacando todos los demás, es imprudente y peligroso. Amenaza nuestra salvación porque oscurece nuestra mente y ofusca nuestro entendimiento. Ahora estamos ante un conflicto, porque Joseph F. Smith dice que no debemos poner una cosa sobre las demás, pero Cristo en realidad sí estaba poniendo a una parte de la ley más arriba de todo lo demás. ¿Cómo se resuelve esto? Inicialmente podremos apelar a terminar de leer Mateo 23:23, donde Cristo aclara: «Esto es menester hacer sin dejar de hacer lo otro». Por su parte, el paralelo de esta escritura en Lucas 11:42 dice: «Pues estas cosas os era necesario hacer sin dejar de hacer las otras». Ya de entrada podemos decir que Jesús no estaba a favor de seleccionar un mandamiento sobre otro para ver cuál vivir. Más bien, explicó que ambas cosas debían de hacerse. Una no justificaba la exclusión de la otra. Y eso está en armonía con la cita que acabamos de leer de Smith. Pero aunque esto enfatiza el vivir toda la ley, seguimos en el mismo problema porque todavía no resolvemos el que Cristo sí haya dicho que hay 3 cosas que son lo más importante de la ley. ¿Cómo se resuelve esto? Al darnos cuenta de la distinción que hay entre mandatos y principios. Mira, cuando hablamos de principios, doctrinas y aplicaciones, es importantísimo distinguir cuál sostiene a cuál. Las doctrinas y los principios sostienen a las aplicaciones específicas, no al revés. O sea, la palabra de sabiduría no hace que nuestros cuerpos sean un templo. Más bien, el que nuestros cuerpos sean un templo hace que exista y se requiera la palabra de sabiduría. Esta lección es la que nos dice que debemos aprender a distinguir entre las raíces y cimientos fundamentales de algo y las ramas que derivan de esas raíces y cimientos fundamentales. A ver, ¿de cuántas maneras diferentes puedes diezmar la menta? Realmente no hay muchas opciones. De la menta total tomas una porción y esa la donas. Ya está. Esa es una aplicación o acción muy específica y detallada. Pero la justicia, la misericordia y la fe, ¿de cuántas diferentes maneras las puedes ejercer? De miles. Por lo que no son ramas finales que especifican una acción, sino un tronco o raíz fundamental que sostiene todas las ramificaciones de acciones que podrían darse como consecuencia de ejercer justicia, misericordia o fe. Así como tú y yo podremos vivir la palabra de sabiduría sin creer que nuestro cuerpo es un templo, en este caso los fariseos vivían estrictamente un mandamiento o una aplicación específica, pero habían olvidado los principios y verdades fundamentales que los sostenían.
Poner la acción específica a efectuar antes que las razones o verdades que la sostienen hace que vivamos mandamientos vacíos. Como Adán diciendo, no sé ni qué estoy haciendo, pero lo hago, el Señor me lo mandó. Ahora, claro que eso será un ejemplo de fe y obediencia, pero fíjate en esto, por más fe y obediencia y rectitud que demostró Adán, sin el conocimiento de las verdades que sostenían esa práctica del sacrificio, Adán no sería salvo. Los sacrificios sin Cristo no sirven de nada. Sería como ir a tomar la Santa Cena olvidando a Cristo e ignorando su misión. Digo, se agradece la obediencia, se admira la fe de ir a tomar la Santa Cena sin entender nada. Pero ir a tomar pan y agua los domingos no tiene ningún efecto si no entendemos lo que Cristo hizo, el por qué lo hizo y por qué yo lo necesito. Está bien tomar la Santa Cena, pero no debemos dejar fuera las razones. O como dijo Jesús, debiste de haber hecho esto sin dejar de hacer lo otro. Lo que el Salvador nos enseña en esta escritura no necesariamente es que hay mandamientos más importantes que otros, sino que los mandamientos no deben vivirse solo por vivirse. Así los vivas de la manera más estricta y exacta y perfecta posible, como los fariseos. Una obediencia precisa no rendirá todos sus frutos sin un entendimiento preciso. Lo más importante de la ley no son sus mandatos en forma de aplicación o acción específica, sino el por qué existe la ley y esos mandatos en primer lugar. Lo más importante de la ley es su razón de ser.